Salutacions, què tal? Benvinguts a aquest espai de La Tribuna, on anem a contar o a fer un resum del que ha sigut l'any. Per a aquesta qüestió tenim així amb nosaltres els il·lustres opinadors, col·laboradors, analistes de La Tribuna, per a que es parlin i donen una opinió de valor al voltant de les coses que han passat a la nostra ciutat i també al territori, que d'alguna manera afecten també a la nostra comarca. Antonio Agustí, enfermero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Óscar de la Dueña, periodista, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Eloy, encantado de volver a tenerte aquí en La Tribuna. Eloy Pomar es licenciado en Historia de la Economía, coach, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, vamos a hablar, o podemos hablar entre otras cosas, de la situación del COVID, que evidentemente un año más ha estado marcada este año 2021. También parecía que era el año que se iba a acabar todo el COVID y estamos en fiestas y el COVID está, bueno, también disparado. Aunque eso sí, estamos vacunados, con lo que de alguna manera parece que la incidencia está siendo menor en cuanto a presión hospitalaria. También quiero que hablemos de los precios de las energías, sobre todo de conforme está el precio de la luz, que esto de hablar ya de megavatios y de centenares de euros se convierte ya en algo típico para este año. De la discusión entre los partidos políticos del gobierno, que si glamping sí, que si Hotel Ducal también, que si sí, que si no. En fin, turísticamente parece que no tenemos las cosas claras a nivel de gobierno o no hay consenso. También hemos tenido un año donde la que era alcaldesa de Gandía fue nombrada ministra y donde también ha habido un relevo en el ayuntamiento de Oliva, con David González marchándose a la Generalitat Valenciana y con la nueva alcaldesa Yolanda Balaguer. Hablaremos, como no, del tren, que está siendo esto de Rodalíes un mal sueño para muchísima gente que se levanta temprano y ve como su tren necesario para acudir a Valencia, bueno, pues no ha aparecido o no ha arrancado tan siquiera. Y a todo esto han puesto un autobús con 55 plazas para poder acudir a Valencia cuando hay centenares de personas esperando. También de esos 12 millones de euros que el síndic de Contes dijo que no estaban justificados en el Ayuntamiento de Gandía. A fecha de ahora tampoco ha salido nadie para decir que están justificados. Y también de ese año jubilar de la colegiata. Óscar, empezamos por el tema del COVID. Cifras que tenemos de la semana pasada, con 42 personas en planta, 5 en UCI y en plenas fiestas. Pues sí, Paco, es así. Los datos han ido creciendo estos días. Es verdad que hay menos gente en UCI que hace un año, porque en diciembre del año pasado la situación era crítica. No sé si os acordáis que hasta un director del hospital salió diciendo algunas barbaridades por Twitter y por redes sociales, pero la cosa es grave, es decir, estamos en una sexta ola, en todo, no sé si en todo lo alto, pero vamos para arriba. Lo bueno, la vacuna, es verdad que la vacuna amaina un poco la virulencia del coronavirus, pero a mí todo esto de la vacuna me ha hecho pensar, porque cuando nos empezaron a vacunar, no sé si os acordáis, pero la vacuna era para no coger el virus. No, bueno, yo no sé si era para no coger. Vamos a ver, hay una cosa que es evidente. La vacuna no es esterilizante y nunca lo ha sido. Nunca se ha dicho que esterilizara el virus para tú no poder transmitirlo y no poder contagiarte. Pero el tema del concepto de vacuna sí, es que esto realmente no es una vacuna. Sí, esto lo que es un atenuante, y el resto de vacunas, que nos han informado mal o hemos informado mal. Nos han hecho creer que era una vacuna. O hemos pensado que era una vacuna como el sarampión y todo el rollo, y no ha sido así. Es algo que atenúa, ¿no? que rebaja los efectos, los mengua de alguna manera, que está súper bien y es súper positivo, pero no es una vacuna. Y en definitiva, pues eso, que los casos están aumentando, que la gente tiene que ser un poquito más prudente, tenemos que serlo todos, y cuidarnos un poco más y gastar mascarilla y estos días de fiestas que vienen, pues ser más prudentes, porque podemos complicarle la vida a seres queridos. Pero ha habido sectores que lo han pasado francamente mal, que han estado demonizados durante todo este año 2021, sobre todo el ocio nocturno, la hostelería, que también lo ha pasado muy mal, y menos mal que ha habido un buen verano para los hosteleros, pero ha sido francamente duro y complicado para ellos cuando han cumplido toda la normativa que se les marcó. Ayudas pocas, no sé. Yo, ya que me preguntas y como vengo poco, hoy voy a hablar, y a lo mejor no me volvéis a invitar en 2 o 3 meses, pero voy a hablar. Tú sabes que a mí estás invitado siempre en este programa. Bueno, yo
mi lado racional me dice que esto ha sido un gran negocio para las farmacéuticas, un gran negocio creado en un laboratorio, no sabemos si en Wuhan o llevado hasta Wuhan. Eso me parece clarísimo. Y lo único que me llevaría a no creer que esto es un gran negocio sería que algún gobierno de izquierdas se atreviera a decir, mira, los PCRs los voy a hacer yo, me da igual quien tenga la patente, los voy a hacer yo, los voy a hacer de forma gratuita para garantizar la salud de mis ciudadanos. Mientras eso no ocurra, me parece que es una gran estafa y un gran negocio creado por las farmacéuticas. Porque si realmente se preocuparan por nosotros, las PCRs deberían ser gratuitas, el control de la salud debería ser gratuito y deberían no falsearse los datos como se falsean actualmente. Yo creo que si un Estado realmente se preocupa por sus ciudadanos, debería crearse una vacuna pública, no de empresas privadas, porque además ahora ya solo hay un monopolio que es Pfizer. Si no te vacunas con Pfizer ya no vale ningún tipo de pasaporte. Entonces, el monopolio que se ha creado alrededor de esto hace que hoy en día, entre las eléctricas, que luego hablaremos, y las farmacéuticas, esté prácticamente dominado la economía mundial. Y es una lástima porque con el miedo se controlan las sociedades y eso es un poco lo que me dice la razón, que mediante el miedo a un virus que sí que existe y que se ha creado, nos quieren manipular y realmente los que han creado este problema se están enriqueciendo con ese problema. Antonio, estamos ante una nueva ola, efectivamente no hay tanta presión hospitalaria, pero está siendo muy complicada y sobre todo muy contagiosa esta nueva versión o esta variante del COVID. Bueno, la semana pasada teníamos una reunión con el presidente del gobierno, con todos los presidentes autonómicos, no sé si llegó tarde o no llegó tarde, metidos ya en plena Navidad, no sé qué yo pienso y coincido con Eloy, primero, que es una gran estafa que los gobiernos europeos no tengan las narices suficientes de decir fabrico la vacuna yo, para dar posibilidades a todo el mundo a vacunarse, no solamente en España, en Europa, en África, en Sudamérica, en Asia, etcétera, etcétera. Quitar las patentes de la vacuna a las industrias farmacéuticas, porque es un negocio fabuloso. Pero no solamente de las vacunas, de todos los medicamentos esenciales. Eso es fundamental. Que España, en principio, fue uno de los países primeros de Europa de confinar a su territorio cuando empezó en plan preventivo. Es verdad, lo hizo antes que Alemania, antes que Francia, antes que Italia. No, Italia fue primero. Fue primero, pues posteriormente España, antes que Alemania, antes que todo esto. Que no lo ha hecho mal, no lo hizo mal en principio. Que estas medidas que tenían que tomarse ahora, nos faltan narices y euros para tomarlas, es verdad. Los Países Bajos, por ejemplo, que han confinado a sus territorios ciudadanos, a la KLM, les dio 5.000 millones de euros para decir, dejen de volar. Aquí has comentado, y es tristemente real en gran parte, de que cuando se cierran bares, peluquerías, etcétera, etcétera, ¿de qué viven estos señores? Si el Estado o el gobierno les procura un medio de subsistir con dignidad, que significa poder pagar todo lo que deben, sus hipotecas, sus sueldos, su luz, aberrante subida de la luz, que hablaremos más tarde, esto tiene que solucionarse. Y Europa, sigo diciendo lo mismo que en otros programas, no tiene las narices suficientes ni con las vacunas, ni con el Banco Central Europeo de fabricar billones de euros. Pero eso con B. tiene una clara explicación. Claro, por supuesto. Si no actúan, pues tienen que actuar. Si tienen herramientas y no actúan, ¿Por qué? es porque no quieren. Claro. O sea, entonces, y si no quieren es por algo. Pues porque quizá alguien coligiendo lo que está diciendo hoy para controlar a la ciudadanía en ese sentido. Pero a grano, los ciudadanos ahora, ¿qué está pasando? ¿Las vacunas son efectivas? Sí que son efectivas. Lo que pasa es que no eran lo efectivas que pensaban o que nos han querido dar a entender que con la vacuna se acababa todo ya. Sí, eso así fue. No son esterilizantes, quiere decir que yo me vacuno, pero puedo transmitir el virus y me puedo contagiar. Con mucha menor intensidad que los no vacunados, sí es cierto. Y las estadísticas dicen realmente que 100 personas contagiadas hoy en día, el 80% son no vacunados. El índice de mortalidad y el índice de ocupación de UCI ha bajado estrepitosamente, gracias a Dios, gracias a las vacunas.
Pero es tal el negocio que está haciendo las grandes industrias farmacéuticas que, por ejemplo, Pfizer ya está vendiendo la 4ª dosis de la vacuna. Ya está proclamando la 4ª dosis de la vacuna. Que esto se convirtiera como la vacuna antigripal, una vacuna anual, vale, eso es normal. Los virus mutan, se sabe ya, pero de este virus yo pienso que no se sabe nada. Ha sido tan novedoso y creado seguramente por algún laboratorio chino o no sé de dónde, que no tienen ni idea de cómo atacarlo. Falta un medicamento que fuera curativo. Falta esa droga, ese medicamento que cura la enfermedad. Yo creo que es el virus perfecto. Porque cada 3 meses requiere una vacuna. Claro, no, es que todos los virus mutan, pero este extraordinariamente. Pero este es maravilloso. Sí, Como empresa, estoy garantizando que cada 3 meses tengo clientes a todo el planeta, como mínimo el planeta es la occidental. finalidad de la industria farmacéutica. Quien nos esté No viendo curar la enfermedad, sino estará mejorarla. pensando que estamos en un futuro distópico, porque No, es lo la que estás realidad. comentando da para una serie de Netflix. Sí. Lo que acabas de comentar. Bueno, pero más que ponernos a especular en torno a dónde apareció el virus, que seguro que se escribirán libros y serán películas en la historia, segurísimo, nos dijeron que íbamos a salir de la pandemia mucho más fuertes, unidos y mejores. ¿Creéis que la desigualdad ha calado y ahora mismo hay en colas de hambre mucha más gente pasándolo mal? ¿O creéis que al final hemos salido mejor, somos más amigos y...? No, se han acrecentado las diferencias. Los ricos son muchísimos, infinitamente más ricos, y la clase no media, que ha desaparecido, los pobres, las colas del hambre, que es una vergüenza que se abra de colas del hambre, que sean pagadas por los ciudadanos, por las asociaciones de caridad, por las iglesias, por la asociación de vecinos. Eso sería obligación del Estado, del gobierno, de todos los gobiernos. Es vergonzoso que un Estado que se dice progresista permita, consienta las colas del hambre. Eso debería está prohibido. Es que yo creo que a cualquier persona se le erizan los pelos de ver colas del hambre en el siglo XXI, en un Estado europeo. ¿Hasta dónde estamos llegando? ¿Dónde está la solidaridad europea? ¿Dónde está el Banco Central Europeo? ¿Dónde está el gobierno progresista español? Bueno, inyectando fondos Next Generation, pero que al final nos exigen una serie de contrapartidas si queremos bestiales, y la lluvia de millones que se llevan las eléctricas, que son lluvia de millones, de cientos de millones, que yo creo que debe acabarse. Por no ser tan generalista como tú, que has sido muy bondadoso, yo me parece que hay culpables. Hay políticos, la Generalitat Valenciana y los altos cargos que se están subiendo el salario. No lo digo yo, sino lo pueden ustedes comprobar en sus casas, subida de salarios de la Generalitat Valenciana. Y prácticamente generalizada en todos los políticos españoles. Subida de salarios. Luego, la falta de precaución o de visión cuando todo el mundo estamos viendo que los negocios online son los que más se están enriqueciendo, no solo los ricos. Yo hablaría de negocios online. ¿De acuerdo? Las transacciones financieras, Eloy, solamente poner una pequeña tasa a las transacciones financieras, se sacarían miles de millones para paliar el hambre, no en España, en todo el mundo. Una pequeña tasa. La cantidad de billones de euros de dinero no productivo que se está moviendo con transacciones financieras electrónicamente. Yo creo que hasta que no nos demos cuenta que Europa en general, sí, España en particular, y las autonomías en más particular, tienen una forma de gestionar, de crear chiringuitos, de enchufar amiguetes y de pensar que cada año los presupuestos, sea de Gandía, sea de Calpe, sea de Ugullera, pensar que cada año los impuestos los presupuestos sean más elevados es mejor y quedas mejor de cara a la persona que lee el periódico, a la persona que nos está viendo cuando hablamos de no, los presupuestos son de 84 millones, nos vamos a gastar 4 más que el año pasado, hasta que no nos demos cuenta que ese dinero es de todos, que hay que racionalizarlo, que hay que gastar el menos posible, pero el necesario, para que quede para paliar lo que tú estás comentando, las colas del hambre. Hasta que no nos demos cuenta de todo eso, Europa va abocada a una crisis social y económica que creo que no sé si tendrá precedentes. Y eso a lo mejor todavía no es para allá, pero en cuestión de 10 o 15 pero, años... Óscar, es que hay una diferencia... A la deriva. Europa, hay una diferencia tal y como se está fundamental. gestionando, va a la deriva. En la Europa central
en los Países Bajos, en Alemania, en Austria, el estado de bienestar, por decir así, que es en entelequia, ahí no hay colas del hambre. El Estado alemán o austriaco, de alguna forma proveerá a sus ciudadanos para que no sufran hambre físicamente. Allí no le cortarán la luz a un ciudadano por no poder pagarla, porque le garantizarán que pueda no pasar frío en los inviernos gélidos de esos países. Claro. En los países del sur de Europa, España, Portugal, Italia, Grecia, eso no está pasando. ¿Dónde está la solidaridad europea? No sé si estaba pasando en relación a la pandemia. No, que había una moratoria de luz tal y cual, pero que... También había una moratoria para los desahucios, pero eso se acaba. Es decir, si es que tú puedes un tiempo cubrir ciertas cosas y gastar dinero, pero llega un momento que no hay para todo. Y eso va a llegar. No, sí que hay para todo. Mira, lo que nos están vendiendo... Cuando tú estabas hablando de las colas del hambre, a mí me ha venido otra cosa que no tiene nada que ver, que es que la Generalitat va a comprar el Palacio de Correos de enfrente del Ayuntamiento de Valencia para crear un instituto de estudios de las regiones y de Europa. Eso tiene un nombre, lo que van a montar ahí, que yo ya lo he dicho antes. Pues mientras esas cosas se vayan haciendo y no se destine un edificio como ese a proponérselo a los que gestionan el Ritz en París, en Londres o en Milán, a que creen un buen hotel, mientras eso encima lo asuma la administración pública, menos recursos habrá para paliar las colas de la... Pero insisto, dinero hay. Lo que pasa es que está mal distribuido. No se dedica a lo que debería ser primero. No, pero es que eso es lo fundamental. Donde se está distribuyendo, que es en mucho chiringuito, y todo eso va creciendo. Eso va creciendo. Yo como reflexión compartimos los tres la visión de que los políticos no van a solucionar la situación. Es más, en España no están contribuyendo a una mejora de la situación. Y como la historia no se repite, pero rima, ya hablamos... Estábamos hablando antes de la tertulia de lo que dijimos hace un año y yo creo recordar que en eso sí que acerté, que ya expliqué que la mal llamada gripe española, que empezó en 1918, duró hasta prácticamente 1922. Es decir, el virus, el COVID-19 que vivimos desde finales de 2019 en China, va a durar hasta el 2022. Rima con el siglo XX, rima, y igual que en el siglo XX se produjo un cambio de paradigma, esto lo que yo entiendo que está provocando es un cambio de paradigma donde la digitalización de todos los sectores económicos va a llegar. Y las empresas, pequeñas empresas sobre todo, que no estén adaptadas, se las va a comer. Se las van a comer Amazon, se las van a comer Netflix, se las van a comer todas las empresas que estén digitalizadas. Y eso... Vuelvo a los chiringuitos de políticos que se están montando. No podemos esperar que los políticos lo solucionen. Igual que no podemos esperar que los políticos solucionen la pobreza. Tiene que ser la sociedad civil y el sector privado y las personas físicas las que empecemos a actuar. Yo he perdido la fe en la política porque sé que los políticos tienen muchas bocas que alimentar. Y las bocas que alimentar son gente que luego te apoya en tu asamblea o gente que te vota y que te garantiza votos. No voy a decir nombres de fallas, pero no todos sabemos. De ti, pero creo que las políticas neoliberales que imperan en Europa nos están jodiendo, hablando mal y pronto. O sea que esto no ocurre solamente en España. Donde gobiernan los partidos de izquierdas, por desgracia, siguen políticas iguales. Están haciendo lo mismo. Las mismas políticas similares, algunos pinceladas, si quieres, más progresistas, entre comillas, pero poco más. Y con esto acabo. Y lo que me da la sensación es que los partidos populistas de derecha son los únicos que se atreven a hacer un discurso que rompe, y por eso están subiendo, que rompe con la falta de acción y cobardía de los partidos políticos tradicionales. Y eso es la lástima. Y eso vuelve a rimar, como tú comentabas, vuelve a rimar con hace un siglo. Eso rima perfectamente. La década de los años 20. En Italia, eso rima con Italia. Pero al final no pensáis que también es un juego creado con toda la intención por parte de los gobiernos actuales para decir, ojo que viene el demonio, sigue votándome a mí. Hombre, ya lo decía Guerra, ojo que viene la derecha. Eso está planificado. Yo creo que está todo planificado milimétricamente todo esto. Pero no vamos a divagar ahora con Hitler, Bélgica. Está todo planificado, la política mundial está planificado. Y lo que has dicho tú del miedo de la ciudadanía, por supuesto que sí se quiere generar miedo, porque el miedo paraliza. Y el miedo hace que los gobiernos de élite, que no son conocidos, manejen la sartén. Y pues que no tengamos nada y nos sentemos felices. No tenéis nada, pero seréis felices. Pues hablando de miedo
y por centrarnos, el miedo es lo que produce ver una factura de la luz. Y esta subida de costes en esta época de pandemia, bueno, pues por mucho que puedan decir que compramos energía de fuera cuando tenemos sol por castigo, pero durante muchos años no hemos querido invertir en energías renovables, ahora hay que comprar gas desde Argelia, con un problema que tiene Argelia con Marruecos, que al final no deja pasar todo el gas hasta España, que tenemos también que comprar luz desde Francia de las centrales nucleares. Aquí no queremos centrales nucleares, pero lo compramos a Francia también con un precio elevado. En definitiva, que ustedes, nosotros, todos pagamos la luz con unos precios desorbitados, que ha sido, yo diría, que el motor de, ojo, la gran subida del IPC. Pero la gran subida del IPC aún no ha llegado, porque cuando un supermercado compra productos a una gran cadena de distribución, por ejemplo, de alimentación, compra con un precio para todo el año. Ojo, que estamos a punto de acabar el año, o acabado el año. Los precios van a subir muchísimo a partir del mes de enero, porque ese precio que se ha firmado para el año 2021 se acaba y van a poder incrementar, porque hasta ahora los costes o los sobrecostes los asumía las empresas que producían ese producto. Ahora lo van a tener que asumir todos ustedes. Eloy, luz. Con este mensaje apocalíptico, llenen sus neveras, ¿no? No, simplemente que van a subir los precios. Yo vuelvo a lo mismo. Las crisis sirven para dos cosas. Básicamente, para hacer una criba, y el que no está al nivel, o el que no se adapta, acaba desapareciendo del sector económico o político que esté. Y el segundo es que esa persona que no está preparada cambie el chip. El problema energético ha venido para quedarse. Los vehículos cada vez van a funcionar más con luz, con energía. Y cada vez más la luz, si hay una mayor demanda, a la misma oferta subirán los precios. Eso se sabía y ahora es decisión de los televidentes, de los votantes, si deciden votar a partidos políticos donde sus exdirigentes abren la puerta giratoria y acaban trabajando para Iberdrola, para Endesa, PSOE, PP, o deciden votar a otros partidos, no voy a decir, pero de cariz ecologista, que llevan hablando de energía mareomotriz, porque España es una península, está rodeado de mareas, energía eólica y energía solar, que España tenemos de sobra y no hace falta ir a morir a energías nucleares, donde los residuos, que eso no se cuenta en la factura, los estados luego tienen que gestionar durante cientos y cientos de años. Es decir, ustedes deciden. Al final tenemos lo que ha querido la gente. Partidos políticos controlados por farmacéuticas y controlados por eléctricas. Y es lo que estamos viviendo. 320 euros el kilovatio hora. Hace años me acuerdo que 50 euros kilovatio hora nos poníamos grito en el cielo. Hoy en día la gente está sedada, no pasa nada, 320 euros. A mí todo esto que estás comentando, si me permites, Paco, me lleva a pensar muchas cosas, porque el año ha sido muy largo y estamos haciendo algo a modo de balance también, ¿no? Es que este año se fue del gobierno un vicepresidente que llegó para cambiar muchas cosas y duró 2 años. Uno de los adalides del cambio, del voy a trabajar, del voy a cambiar las cosas. Y cuando estaba dentro, no ha sido ni siquiera capaz de acabar una legislatura. Es decir... Hablas de Pablo Iglesias, ¿no? Sí, de Pablo Iglesias, no ha habido otro. Pero es que también hay un ministro de Consumo que yo no le he oído abrir la boca, no le he visto abrir la boca. Ministro de Consumo. Sí, dijo que habían bajado mucho las apuestas deportivas cuando estábamos confinados y obviamente no habían deportes. Y que no comamos tanta carne. Pero también le dieron muchos millones a las televisiones para que no emitieran ciertas cosas por la noche. Hablas de Alberto Garzón. Sí, también hablo del ministro de Consumo. De Podemos también. De Podemos también. Podemos. Qué casualidad. Dándole caña. Bueno, pero los espectadores son inteligentes. inteligentes. Estoy diciendo lo que pienso, no estoy dando caña. Es decir, no puede ser ministro de Consumo que la luz hoy esté el kilovatio a 340... 370 y pico la máxima. Va a pasar a la historia como el ministro de Consumo comunista que menos ha intervenido en el precio de la luz. Eso es así. Sí, va a pasar a la historia como el que al menos ha luchado. Yo no sé si ha intervenido o no ha intervenido, pero el que menos impresión de lucha está transmitiendo, a mí sí que me da esa sensación. Y que Pablo Iglesias se fuera a los 2 años de legislatura sin sacar pecho y sin luchar por toda esa gente que él por toda esa gente que él decía que representaba,
Bueno, vamos a ver. Me Yo parece- creo que Pablo Iglesias ha conseguido, por ejemplo, gracias a las presiones de Pablo Iglesias, aumentar el salario mínimo interprofesional. Eso ¿Y ha sido por un qué logro sí ha conseguido esa cosa buena? No se- la no se cabeza, ha que es quedado el más años Pedro, para lograr más no lo cosas consiguió. buenas. Pero la sensación que da no, No, solo sí. porque se haya cortado la coleta, No, sino no. por su... La sensación es que no ha podido la pegarse sensación con la que da es que cabeza ahora con se la va a dar pared clases del a una gobierno universidad. socialista. La sensación que Para da la es que clase de catalana. no ha cumplido o no ha podido cumplir. No ha todo lo que podido prometió. cumplir en absoluto. Vamos a ver. Se ha Él visto es la frustrado parte. el señor y se ha ido. No ha tenido el valor de estar ahí luchando. No, vamos, pues puede ser, sí, pero de alguna forma, vamos a ver. Eso no lo Yo veo creo que no hay ningún, para mí, no ha habido ningún vicepresidente de gobierno, ningún ministro que haya tenido la dignidad de dejarlo para presentarse en unas elecciones a una comunidad autónoma sabiendo que iba a perder y dejarse la poltrona de Es que él vicepresidente. no sabía que iba a perder. Ostras, que no, por el amor de No, Dios. para nada. Todas las estadísticas El análisis, salían absolutamente. El ego de Pablo Iglesias es tan elevado que él Nos creía han vendido- que iba, nos a, han iba a vendido- unir la izquierda. Él lo que sí que sabía Nos era... han vendido eso. Él estaba en el gobierno y sabía cómo estaba la izquierda. Él estaba dentro del gobierno y sabía, por los estudios, por el CIS, lo sabía de primera mano cómo estaba el tema en Madrid. Perdón. Y él creía que con su salto a la política autonómica Le iba a votar todos. iba a unir toda la izquierda. ¿Tú y de se verdad, veía Óscar, Madrid. te crees y él eso? se veía de verdad? caudillito de ¿De Madrid. verdad te lo crees? Vamos, que si me lo creo. Yo creo que él buscó la retirada y salvó los muebles. Él sabía que presentándose las encuestas Podemos no perdía la representación. Pero sin que iba a él- ganar, sin nada, él- en absoluto. Sin él perdía representación y era el fin de Podemos. Totalmente. Ha Pero salvado nada. los muebles y se ha cortado la coleta y ya se dedica a escribir libros y la tuerca y... Bueno, yo creo que y a dar clases y para ya- la universidad. y ya salir en la SER. Y La- para empresas audiovisuales de catalanas. forma más digna para que muchas cosas encontró. Para Porque muchas más cosas, sí. yo creo que el desgaste de Podemos empieza cuando él se compra el casoplón en Galapagar. Pero si no estamos hablando de desgaste, estamos hablando de voluntad, es decir, tú llegas ahí después de un movimiento como fue el 15M, de muchísimas miles de personas desde América Latina seguían lo que estaba pasando en Madrid y llegas al gobierno y no tienes las suficientes narices de aguantar 4 años y luchar hasta el final No, y dejarte yo creo que la lectura las es errónea. Yo agallas creo que ahí. la lectura es Eso lo que- errónea. esa es mi lectura. Vamos a ver, el peso político específico de Podemos en el gobierno era el que era. Era la minoría del gobierno y el que cortaba bacalaos el Las presidente. minorías Minoría sí que tienen la necesaria. sartén por el Necesaria, mango. sí, sí, Minoría pero necesaria. se apoyaba también Antonio, en que Convergencia de eso Unión, estamos etcétera, etcétera. Antonio. Que podía, yo creo que presionaba bastante. Eso estamos pero cansados no de verlo. tanto. Las minorías tienen la sartén por el mango. Sí, Estamos sí, cansados de pero verlo. yo en este caso me parece que, vamos, los logros, si ha habido algún logro social en España en este gobierno, ha sido gracias a Podemos. El partido más honesto para mí actualmente ha sido Podemos. Y la postura a mí de Pablo Iglesias me parece bastante honesta y responsable, para mí particularmente. Lo que no me parece que el gobierno, en general, un gobierno progresista, está haciendo políticos neoliberales como está haciendo Pedro Sánchez. En absoluto. Y me parece una vergüenza que tolere las colas del hambre. Y me parece una vergüenza Pero lo que es que está el pasando en la gobierno industria. son dos. La industria, no, el gobierno son dos, la más todos cabeza los y que el le que marca apoyan la cuando política, aprueban el los que marca la presupuestos. política en general, es el gobierno, la parte mayoritaria, que es el gobierno socialista. Porque los otros, para conseguir que cumplan el pacto de gobierno, tienen que estar machacando y arrancándoles el cumplimiento de los acuerdos firmados que no los cumplen. Que no los cumplen. Dos soluciones, es decir, me voy. Creo que la ciudad... Pues a lo mejor Dejarlo, sí, a lo pues mejor, vale, a lo pues mejor la una- solución es convocar unas una- elecciones. Y que gane la derecha. Y acabo Y con que esto. gane la A lo derecha. mejor Y que gane la derecha. O que gane la izquierda Bueno, o el pues centro no, o, pues o el del es que medio. habrá que valorar Es que también- Lo dices como, o que gane la derecha como si fuera No, un, que un mal eterno. depende qué derecha. Claro, sí, eso Depende sí que de Las eso reflexiones, la política española ha ganado con la marcha, por no centrarlo en Podemos, ha ganado con la marcha de Albert Rivera y Pablo Iglesias. Ha ganado Pedro Sánchez. Yo creo que hemos perdido políticos Sí, de sí. nivel, Mm. no digo de... pero lo que viene detrás no tiene, yo creo, ni el discurso, ni el talante que tenían Albert Rivera ni Pablo Iglesias. Hemos perdido políticos de entidad y los sustitutos parecen más burócratas o tecnócratas. Y hemos perdido ilusión. Pues posiblemente. La ciudad ha perdido ilusión. Posiblemente. Y hablando de pérdidas políticas, se ha producido también aquí, en la comarca de Brasafort, cambios políticos. No voy a decir pérdidas porque alguno podría ser incluso hasta una alegría. La alcaldesa de Gandía ha acabado siendo ministra, ha habido un cambio de cromos, un ministro valenciano, Ábalos ha ido a la calle y ha puesto
otra de los nombres que le dio la Generalitat Valenciana, Arcadi entre ellos, y al final se decidió por la alcaldesa de Gandía, que ahora es ministra de Ciencia y Tecnología. También ha habido cambios en el Ayuntamiento de Oliva. David González dejó esa alcaldía para irse a Generalitat y la actual alcaldesa se llama Yolanda Balaguer. Pero también ha habido cambios en la configuración de, en este caso, el Ayuntamiento de Gandía en cuanto a concejales. El señor Ferran Martínez ya no está. Después de varios conatos de intentos de dimitir, ha dejado la regiduría de Comerç y tampoco está representando a Ciudadanos, porque ha sido expulsado, el concejal Pascal Renault. Por lo tanto, en apenas 2 años y medio también ha habido un poco una convulsión política también en la ciudad. El actual alcalde, que era el número 2 del Partido Socialista, José Manuel Prieto, bueno, pues tiene un reto por delante ilusionante y parece que por lo menos sea un alcalde más serio que lo que teníamos hasta ahora. No sé cuál es vuestra opinión. Bueno, yo puedo contar, aunque las encuestas no sé si son privadas o no, pero que hay una campaña de encuestas sobre el alcalde de... ¿Cierto? Recibí yo llamada telefónica. Ostras, pues nos han llamado al 50% de la mesa. A mí me llaman también. Y me hizo... Porque al final uno no es lo que dice, sino lo que pregunta. Y la encuesta iba muy enfocada. ¿Usted cree que el alcalde, José Manuel Prieto, tiene la experiencia suficiente como para seguir siendo alcalde o presentarse a las elecciones? Es decir, el propio PSOE sabe que José Manuel Prieto es una persona con poco bagaje profesional. El currículum que tiene es muy joven y no ha tenido muchos trabajos. Es verdad que tiene un muy buen discurso, pero yo creo que eso que muchos observamos, yo creo que objetivamente es una persona con poco bagaje profesional, le preocupa al PSOE. Así como Diana tal vez, no, a lo mejor por la edad también, transmitía un poco más de presencia y aún así las primeras elecciones recordamos que era una auténtica desconocida. Diana sacó el Eso hay peor que resultado. Peor de toda la historia. Sacó el peor resultado de la historia del PSOE Sí, sí. en Gandía. Las próximas, de verdad, yo creo que se le valoró más su asociación a Alfredo Orengo y Alfredo Boix, perdón, a José Manuel Orengo, José Manuel Orengo y Alfredo Boix en las primeras elecciones, y por eso sacó el peor resultado de la historia del PSOE. No, yo no creo que Y en fuese las eso. segundas ya se le valoró a ella como alcaldesa y sacó un resultado bastante mejor. Yo creo que en estas se temen que el resultado de las próximas elecciones del PSOE no sea bueno, ya que es un candidato con poca presencia, aunque con buen discurso, con poca presencia en la calle, poca experiencia profesional y no sé, eso como anécdota, ¿no?, de la encuesta. Sobre lo que estamos comentando de Compromís, es cierto que va a haber un relevo, no sé si relevo o motín, de lo que ha sido el aparato del blog vuelve a hacerse con el partido. Alandete y Ferran Martínez, yo creo que las próximas no van a estar ahí. Pues Alandete dice que se presente otra vez a la primera. Pero que se presente no quiere decir que vaya a estar. Ya. Es decir, Bueno, de los cambios que prometió Alandete y de la democratización de su partido, Compromís, ya ven un partido asambleario, a lo que estamos viendo aquí en Gandía, dista un abismo, ya se lo puedo decir yo. De hecho, ya saben que no quieren venir a participar a los programas de debate. Cuando un partido no es quieren, asambleísta. no. El aparato del blog prohíbe a Alandete y a su sector ir a la televisión, que tienen vetados el aparato del blog. Pues entonces falta Es de decir, coraje de un líder político. Ojalá él tenga la capacidad de aplacar ese motín, pero el motín, obviamente que Ferran Martínez por hartazgo se vaya del partido, es algo sintomático. Y yo creo que está muy débil. Es verdad que Compromís esta situación lo debilita, Ciudadanos está débil y el PP tampoco está haciendo una posición. Es decir, al final lo que me huelo y lo que me temo es que hay una extrema derecha que las pasadas elecciones presentó a un desconocido y como presente a alguien semiconocido va a entrar y puede ser que con mucha fuerza en Gandía. Pues, Mi esperanza, y con esto acabo, es que alguna candidatura de izquierdas, y si puede ser ecologista, ojalá, dé una alternativa creíble a los ciudadanos que actualmente no está. Bueno, vamos a ver quiénes son los candidatos, porque para hablar de eso queda aún bastante, pero ya empiezan a haber corrientes y nombres de candidatos que podrían encabezar listas. Ahora mismo estamos en un proceso para la elección de presidentes del Partido Popular, por ejemplo. Se presenta aquí Víctor Soler, que será presidente del Partido Popular, pero será candidato. claro, es que en el Partido Popular ser presidente no te garantiza nada. ¿Será candidato el exalcalde Arturo Torró? Hombre, yo creo que no.
Yo pienso que no, yo creo que los nunca o han será el sido candidatos de candidato nuevo. o será el candidato que marcan también ya las encuestas que el Partido Popular tendría un gran resultado en Gandía, incluso rozando la mayoría absoluta como puede ser Juan Carlos Moragues. ¿Será ese el candidato? Ya se hablaba de él. Sí, ese Sí, candidato ya se hablaba de él. fue la mesa en varios despachos y Ya se en hablaba de él. Valencia Además, llegó- una persona de la trayectoria de Juan Carlos Moragues, licenciado en Economía, licenciado en Derecho, alto funcionario de la Hacienda Pública, ex conseller de Hacienda, ex delegado del Gobierno, actualmente presidente de la Cruz Roja de Gandía. Justo eso te iba a decir, que ya empieza a dar... O sea, sí, Sí, ya es una persona muy vinculada ubicarse, ya empieza a Gandía, ubicarse de en alguna muchos forma. movimientos, pero O si es su un pasito posición más. personal- Crear sí. imagen, Claro, porque eso tampoco está. tiene muy buena imagen, ¿eh? Si su posición No es mala. particular vamos a ver, imagen de gestor. no releva, Sí, pero Tiene que imagen no, de gestor. no de De todas el, maneras- el perfil que tienen los políticos de que Pero la es que imagen de justamente eso, se está haciendo algo. de eso quería yo hablar, porque Diana llegó con los peores resultados, pero no llegó con los peores resultados porque ya no fuera una buena candidata. Llegó con los peores resultados porque Gandía venía de vivir un momento histórico, que es que la derecha ganó con mayoría absoluta aquí, que eso no se había visto nunca. Y con con mala gestión o buena gestión, con más deuda de la que se encontró, Arturo Torres era un animal político, y eso es así. Por eso sacó Diana Morán sus peores resultados, no es porque ya no fuera una buena candidata. Y eso es así. Y Prieto puede estar en la misma situación que Diana, es decir, cuando lleguen unas elecciones, si los números dan, la derecha sigue cometiendo los mismos errores que lleva cometiendo 30 años en Gandía, es decir, presentar al candidato que no tiene que presentar cuando no tiene que presentarlo. No optar por un buen candidato. ¿Por qué? Porque falten narices en Valencia para escoger un buen candidato, porque falten narices para decir, no, aquí el grupo que estáis tenéis ya que airearos, o aquí tiene que entrar gente nueva. Mientras eso no ocurra, es decir, el PSOE lo puede, perdón, el PP puede seguir teniendo muy complicado, y eso puede favorecer a la izquierda, como le pasó a Diana Morán. Yo, por añadir solo, decir que Diana Morán es una buena noticia para Gandía tener una ministra. Yo, independientemente que sea porque se haya ido o porque sea ministra de Gandía, yo creo ¿Qué quiere decir eso que se haya ido? que tanto derechas como izquierdas están contentas de tener una ministra de Gandía. Lo digo honestamente, y lo que sí que se entredeja, yo creo que se palpa, es la sensación de que puede ser la próxima candidata a la Generalitat, Sí, propuesta sí, eso por es, Alfredo Boix y José Manuel Orengo, que tienen mucho poder, como sabemos, en la Comunidad Valenciana. Y por cerrar por mi parte el tema de Gandía, yo creo que la encuesta que decíamos de Prieto, lo que nos está diciendo es que igual que hay encuestas que indican que Moragues sería un candidato con muy buen resultado, en estos momentos yo creo que el PSOE, dentro de su lista, tiene muy pocas personas, y no quiero decir los nombres porque a lo mejor los digo yo y los quemo, pero hay 2 personas, yo creo, con el bagaje o conocimiento económico o bagaje social en el PSOE actualmente que pudieran competir con Moragues, y no es Prieto uno de ellos. Bueno, no sé si alguno puede llegar a tener el currículum que tiene a nivel profesional el señor Moragues, ¿vale? Sin lugar a dudas, es un currículum muy importante. También ha sido, en este caso, ha estado enviado por España a Bruselas y a Holanda para hablar y para ver el tema de aduanas, o sea, reconocido a todos los niveles, y bueno, incluso yo les diría, y sé con conocimiento de causa, que se bajó su nombre para ser también ministro de Economía cuando Montoro presentó, bueno, pues acabó su mandato. Vamos a hablar un poco de más cosas, también un poco de ese enfrentamiento que ha habido en el gobierno municipal entre glamping sí, glamping no, hotel Ducal sí, hotel Ducal no, y al final parece que la única cosa que han llegado a un acuerdo ha sido en hacer la morada y hacer peatonal la primera línea de la playa de Gandía. Por lo demás, o un proyecto turístico, pues aún no se nos conoce. ¿Qué os parece también estas discusiones en el seno del propio gobierno? Pues a mí me Óscar. parece que... A mí me parece que es todo esto, lo de la Ducal, lo del glamping, está poniendo a cada uno en su sitio en el gobierno. Lo que pasa es que no está ocurriendo lo que en otras legislaturas, que salían cada uno por su lado y
y decían lo que pensaban. Ahora están haciendo más piña, ¿no? Para ser dos partidos, para ser un bipartito. Pero es obvio que querían no tener la Ducal y quieren glamping. Y otro partido no quiere. O sea, el PSOE quería esas dos cosas y Compromís se salió con la suya en la Ducal. El Compromís y los vecinos de la Ducal y del entorno. Y en el tema del glamping, el PSOE quiere y Compromís no quiere. Por no decir también el cambio que se quería hacer en cuanto a la situación del polígono Sancho Llop, para que fuese un polígono comercial en vez de un industrial, y con la llegada de Conforama, que también quería el PSOE y Compromís tampoco quiso. Eso fue en la legislatura pasada, es verdad. Yo creo que el glamping no va a salir adelante. No va a salir adelante porque ya si no ha salido adelante aquí, los informes han sido negativos, no todos los informes, pero la mayoría sí, por falta de accesos, falta de agua, 1000 cosas. No, la Generalitat, eso es mi opinión, no lo va a autorizar. Y eso, aunque no lo hagan, Compromís le da al PSOE un poquito así como en la cara. ¿Qué pensáis? Eso es lo que yo pienso, ¿eh? Antonio. Es decir, Yo se pienso sale con la que, suya. en primer lugar, que creo que no tienen ninguno de los dos una idea, políticamente hablando, de qué clase de turismo queremos aquí. Yo que no entiendo demasiado de estas cosas, podría decir una cosa. A mí me gusta mucho mantener las zonas vírgenes y tal y cual, pero que el ciudadano lo disfrute. A mí tener una playa de la Huir, que está abandonada a mano de Dios, que muchas veces está sucia, y que los ciudadanos no pueden disfrutarla. Pero que no se mantiene, o que no se permita, que no se venda al turista, que no se venda al ciudadano de Gandía y de fuera de Gandía para visitarlo, para disfrutarlo, etcétera, etcétera, me parece pobre también. Es como tener una selva virgen, pero que la gente podamos disfrutarlo. Eso y la Marjal, que se pueda disfrutar. Bueno, que sean, disfruto. Bueno, pues yo creo que muchos turistas, pues serás uno de los pocos ciudadanos de Gandía que le puede decir eso. Yo creo que la mayoría de los turistas que vienen a Gandía, igual estoy equivocado, creo que la mayoría no sabe que tenemos una Marjal para disfrutarla. No piensa en dar un paseíto por el Bueno, porque no se ha vendido como un activo más de la playa de Gandía, del turismo de Gandía, turismo de calidad, que no solamente tomar el sol, pipas y playa. Que tenemos una Marjal preciosa con nacimientos de agua, que lo disfrute, que se vea, que tenga un atractivo y que lo puedan disfrutar. Y eso debe hacerlo el gobierno más cercano a los ciudadanos, que es el ayuntamiento. Estamos hablando de diversificar el turismo no solamente de verano. Pues eso puede ser un acicate para disfrutarlo también. Que tenemos una Marjal preciosa, pero que no... Es que está ahí la Marjal, es que está una cosa reservada que no se puede... Bueno, ¿por qué no se puede? Vamos a disfrutar los ciudadanos. Y que sea un activo más del turismo de Gandía. Y eso nos ha hecho. Eloy. Yo, el turismo me parece muy importante en la economía de Gandía, pero es verdad que Gandía cada vez vive menos del turismo y los debates de turismo parecen que son lo más importante de la ciudad y sin embargo no hablamos de industria, no hablamos de digitalización y sigo opinando que el turismo en Gandía lleva 30 años hacia un camino que es fines de semana durante un mes y medio. Y eso es lo que han logrado. Entonces ahora, por mucho que queramos hacer glamping y más hoteles, para más de un mes y medio, 2 meses no va. Sí, porque ahora solo hay abiertos 10 hoteles. O sea, de 20 o 22 que hay. 10 tirando por lo alto, 8 o 9. Y entonces me parece que es opinar sobre turismo cuando aquí han venido muchos y muy buenos expertos y no se ha podido reconducir, que los políticos de Gandía pretendan, con peores asesores de los que hemos tenido, decidir el futuro, me parece osado. Igual que me parecería osado por mi parte proponer un modelo de turismo cuando yo no soy un experto. Pero es verdad que no veo a nadie capacitado en Gandía, ni con ningún asesor, para hacer que la playa de Gandía remonte. Y como eso no lo veo posible, me gustaría que se centraran en la industria. Porque las ciudades y las sociedades terciarias tienden a la pobreza, tienden al trabajo precario, tienden al salario precario, que es lo que tenemos en Gandía. A mí a eso me gustaría apostillar que mientras no se sepa cómo o no haya buenos gestores que sepan cómo y de qué manera actuar, cómo utilizar bien para el turismo el Marjal, la playa de la Huir. Lo que sí que me gustaría decir es que al menos se tiene que conservar, porque si no, mal asunto. Pero si no sabemos dónde vamos a ir, nos perdemos. Sí, pero si en un Marjal tú
te lo cargas, por ejemplo, ya no digo de cargártelo porque no se puede aterrar todo, porque es imposible, porque el agua al final emana, pero eso al final traería más inundaciones, muchos más desastres naturales, y luego lo achacamos todo al cambio climático. Y no, perdona, es decir, donde hay agua hay que respetarla, porque las inundaciones de hace un par de años ahí en la Vega Baja era una albufera, y que durante siglos se ha ido conquistando. Por otra parte, es verdad a lo mejor lo que dice un poco Eloy el tema del turismo, pero también es muy importante decir que el patrimonio se está recuperando. Todo con ayudas, es verdad, pero se está recuperando. Se está recuperando el Castillo de Airén, el Moradito de Marchuquera y muchas cosas. Y eso sí que es muy importante de cara a un turismo de calidad. Yo, por acabar, porque apenas tenemos ya unos minutos, quisiera que hablásemos del tren. Hemos estado pidiendo a gritos el tren Gandía-Oliva-Denia, y ahora nos queda pedir también casi a gritos que por favor tengamos una línea de tren Gandía-Valencia digna, es decir, que cumpla con los horarios establecidos hasta ahora, que se llevaban de esa manera. Claro, ¿cuál ha sido la sorpresa? Que ante, bueno, la insistencia en cuanto a que los trenes no cumplan su horario o que se anulen muchos de ellos, pongamos un autobús que salga, que sea una lanzadera Gandía-Valencia, un autobús con 55 pasajeros que pueden ir en caso de que el tren no salga. Eso será un vagón de tren. No, eso, un vagón Sí, o menos de un vagón de tren, ¿no? Menos. Claro, esto a mucha gente Pero y salir en el periódico. que nos llama dice que es una auténtica vergüenza. Apenas 2 minutos. Es una Opinión. vergüenza total que el gobierno valenciano no tenga las narices suficientes de presionar al gobierno central para coger la gestión de los ferrocarriles de vía estrecha. Que lo gestione la propia Generalitat y le dé la calidad y la rapidez que se merecen. Porque es fundamental para ese territorio de Gandía tal y cual, que es súper rentable porque hay muchísimos ciudadanos que lo gastan, que lo utilizan, que tengan una periodicidad y una exactitud de horarios extraordinaria. Y eso no está haciendo. Parece que dice, mira, vamos a fastidiar ese tren, así nos olvidamos del tren de Oliva-Denia. No, desde luego. Eloy. Yo, que hablo con conocimiento de causa, porque prácticamente un tercio de mi vida lo paso en el parque de la estación con mis hijos, he vivido como más de 3 o 4 veces en este último tiempo viene la policía a intervenir ante las quejas de la gente. Es que es vergonzoso, hay gente ahí, pero desesperada porque no llega a sus trabajos, porque Sí, no sí, pierde su sí, trabajo. Y ante esto lo único que puedo proponer es que el sector privado, las personas se organicen, y hay alternativas como BlaBlaCar, y ante la ineptitud de los gobiernos autonómico y nacional ante esta situación, hay alternativas y que la gente busque, porque no hay otra propuesta. Pero es una pobre alternativa. Antonio, por ejemplo, hablaba de la cesión de competencias, ¿no? Pero yo es que no considero que eso sea necesario. Es decir, con una buena gestión y con una... Porque ¿quién es el responsable de que, Pero de si que no, ¿quién? Es que Óscar, no y si sabemos. no lo hacen, ¿qué hacemos? Claro, Padecerlo. pero ¿quién es el responsable de que los trenes no salgan? ¿Quién da la cara? Porque en algunas cosas podemos culpar a alguien, pero en eso, ¿quién? ¿Quién es el Hombre, presidente de Adif? ¿Quién? O sea, existe, las obviamente. competencias están claras. Otra cosa es que se escondan y no salgan a dar la cara, ¿no? O que cuando se venga a dar la cara, el conseller diga junto con el alcalde de Gandía que van a poner un autobús como lanzadera. Pues es una vergüenza. Bueno, señores, yo quisiera agradecerles a ustedes su presencia en este resumen del año. Y también a todos ustedes una cosa. Han salido los datos del Estudio General de Audiencia, y Comarca Televisión estamos en 166.000 espectadores diarios, frente a nuestro competidor más cercano, que está en 37.000. Por tanto, todas las gracias a todos ustedes, porque nos hacen líderes en cada una de las comarcas donde emite Comarca Televisión. Óscar de Orduña, muchísimas gracias. Gracias a vosotros y un placer venir a la tribuna siempre. Eloy, esperamos verte más veces aquí. Yo espero, porque es uno de los pocos sitios donde podemos hablar libremente, y me gustaría que la gente pudiera ver en más medios de comunicación opiniones como las que Que tiene estamos su aquí. coste, ¿eh? Que tiene su coste, es verdad. Doy fe, lo del coste, digo. Antonio, Agustín, muchas gracias. Es un placer estar con todos vosotros. Pues el coste de la libertad, que en definitiva es la facilidad de que ustedes puedan al final hacerse con su opinión. Aquí han opinado personas que tienen una capacidad importante para opinar y para analizar, pero la opinión final la hacen ustedes componiéndola con las opiniones de todos los demás. Muchas gracias y felices fiestas.